Buenas noches, vamos a continuar con la inmatriculación y vamos a ver unos casos prácticos para culminar este módulo. Bien, ahora vamos a ver la resolución 188/2002 del Tribunal Registral referido a la primera de dominio de un inmueble adjudicado judicialmente dentro de un proceso de remate sin necesidad que tenga la antigüedad de 5 años ininterrumpidos. A ver, vamos a precisar lo siguiente. Para que se genere una inmatriculación, los títulos, como regla general, deberían tener 5 años. Pero hay excepciones. Una de esas excepciones es, por ejemplo, una sentencia judicial de un proceso de remate. ¿Qué quiere decir eso? Que esta sentencia emitida por el Poder Judicial no necesita tener la antigüedad de 5 años. ¿Cuál sería la razón por la cual no se requiere la antigüedad de 5 años como en los demás casos de inmatriculación? Una de las razones sería pues que se trata de un mandato judicial y que tiene la suficiente fuerza para poder generar una inmatriculación. Este es un título del año 2002 y el acto es primer dominio y es del registro de Yurimaguas. Entonces, lo que se indica en su sumilla es que la primera dominio, inmatriculación, adjudicado judicialmente dentro de un proceso de remate, no va a necesitar la antigüedad de 5 años que señala el artículo 2018 del Código Civil. ¿Qué documentos se presentaron para la inscripción de la inmatriculación? Se presentaron aquí, en primer lugar, copias certificadas expedidas por el secretario del Juzgado de Paz Letrado de Yurimaguas relativa a los partes judiciales de adjudicación en pago a favor de Carlos Tuesta González sobre obligación de dar su dinero. Recordemos que, según el reglamento de registro de predios, un mandato judicial debe inscribirse mediante partes judiciales. Este parte judicial, ¿qué va a contener? El juicio del juez, pero además va a contener los actuados judiciales, pero deben ser presentadas en copias certificadas. Recordemos nosotros que la fe pública no solamente lo tienen los notarios, también lo tienen diferentes sujetos. El Estado, como dueño de la fe pública, puede delegar esa fe pública. En este caso, a los notarios, también lo tienen los secretarios de juzgado y también los fedatarios. ¿Cuál sería la diferencia de la fe pública que da el notario y lo que dan los fedatarios? El notario va a tener una función que es una función asesora, no solamente una función de legalización de firmas. Bueno, en este caso, esos documentos han sido presentados en copias certificadas y han sido expedidas pues, por el secretario de Juzgado de Paz Letrado de Yurimaguas. El apelante ha señalado que la resolución 29 del 10 de abril 2001 resolvió la adjudicación en pago a su favor referida a la ficha especial de anotación de embargo en el registro de propiedad inmueble Yurimaguas al no estar inscrito. Posteriormente, este juzgado ordenó la administración de posesión, el mismo que ejecutó ese mismo año. Se remitió el parte judicial a los registros públicos para la inscripción de la adjudicación que fue en materia de tacha. Entonces, añade que el proceso de título supletorio ha sido declarado improcedente, ordenando su archivamiento. El usuario señala que su solicitud se ampara en el 744 del Código Procesal Civil, en el sentido que el juez, al dictar el auto de adjudicación, entrega al adjudicatario el bien inmueble y deja sin efecto cualquier gravamen
y el ejecutado debe entregar al adjudicatario el inmueble en un plazo de 10 días, además de la expedición de las partes para su inscripción en el registro. Entonces, el apelante aquí indica que cuenta con una sentencia judicial y que, como es producto de un remate, se debe dejar sin efecto cualquier gravamen. Por lo expuesto, el auto de adjudicación es título que debe inscribirse como lo ordenado el juez, no pudiendo el registrador dar una interpretación distinta. Aquí hay que tener en cuenta lo que es el artículo 2011 del Código Civil. El artículo 2011 del Código Civil señala que los registradores calificarán la legalidad de los títulos. Sin embargo, esto no resulta aplicable cuando se trate de mandatos judiciales. En este caso, lo que se puede solicitar son aclaraciones. En tal sentido, no se puede cuestionar el fondo de una decisión jurisdiccional. Vamos a ver el antecedente registral. En primer lugar, como hemos estado indicando nosotros, la inmatriculación procede sobre predios no registrados. Aquí, lo que se había inscrito en esta partida, la ficha 11598, es una anotación de embargo. Pero esta anotación de embargo no contenía una primera inscripción de dominio. Era una anotación de embargo sobre obligación de resumen de dinero y que fue expedida por el juez de paz letrado de Alto Amazonas. Y ordenó dicha anotación sobre la propiedad de Julio Panduro Valles en favor de Carlos Tosta González. Planteamiento de las cuestiones. Interviene como vocal ponente Fernando Tarazona Alvarado. A criterio de esta sala se debe determinar si el presente título reúne los requisitos para su inscripción como primera de dominio. Vamos a ver el análisis que ha efectuado el Tribunal Registral. La medida cautelar de embargo sobre inmuebles no inscritos no significa una inscripción definitiva de dominio y propiedad, sino una anotación preventiva de medida cautelar de acuerdo al artículo del reglamento de inscripciones, el artículo 79, como tal es provisional y transitoria. Es decir, lo que señala el Tribunal Registral en primer lugar es que esa medida cautelar de embargo no había generado una inmatriculación, sino era una anotación preventiva de naturaleza provisional y transitoria. Mediante resolución 29 se resuelve adjudicar en pago a favor del actor Carlos Tosta González el inmueble inscrito en la ficha especial de anotación de embargo 11598, de anotación de embargo por ser un inmueble no inscrito, y señala además que se debe levantar todo gravamen que pese sobre el indicado inmueble, y señala también que debe cruzarse los partes respectivos a los registros públicos para lo pertinente. Por lo que consentida o ejecutoriada sea la presente resolución, archívese el expediente con las formalidades de ley. Entonces, en mérito de esta resolución, se cancela el embargo en el asiento 1D de la ficha 11598, tal como consta en el asiento E1 de rubro cancelaciones. Posteriormente, mediante oficio 822, se ordena la inscripción definitiva de la propiedad de Carlos Tosta González sobre el inmueble. Se manda la constancia certificada de numeración, el oficio 044, que ha sido expedida por la División de Desarrollo Urbano y Catastro de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Contiene las resoluciones judiciales 32, 34 de 25 de mayo de 2001, y en esta resolución 32 se adjudica al demandante el inmueble rematado. Ordena que se curse oficio los registros para la inscripción definitiva de la adjudicación. Posteriormente se expide la resolución 34 y reitera el pedido de inscripción de la adjudicación en el registro de propiedad inmueble de Yurimaguas. El tribunal señala que, conforme al numeral 6 del título preliminar del Reglamento General, principio de tracto sucesivo, en los registros públicos solo la primera inscripción se extiende sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emane el acto previo necesario o adecuado para su extensión, salvo disposición en contrario.
al no estar inscrito el inmueble en la materia en el registro de propiedad, corresponde analizar si procede inmatricular en mérito del precitado título. Es decir, como regla general, es que las inscripciones en los registros públicos deben cumplir con el principio de tracto sucesivo. Es decir, debe haber alguien que transfiere derecho. Ahora, pero esta regla de tracto sucesivo no se va a aplicar en el caso de inmatriculación de inmuebles, en la medida que aquí no se va a inscribir la transferencia, sino el acto de inscribir va a ser la inmatriculación. El tribunal señala que, conforme al artículo 2018 del Código Civil, el procedimiento mediante el cual un inmueble ingresa al registro es mediante la primera inscripción de dominio o inmatriculación, debiendo para ello presentarse títulos por un periodo interrumpido de 5 años o, en su defecto, títulos supletorios. Entonces, lo que correspondía era verificar si esta sentencia, que no cumplía el requisito de 5 años que dice el Código Civil, el artículo 2018, podía o no tener acceso al registro. Entonces, el tribunal también señala que para que el inmueble esté identificado plenamente, se requiere pues que estén los datos del inmueble, si es urbano o rústico, el lote, manzana, dirección municipal si es urbano, situación de la finca, valle, nombre con que es conocida si es rústico, así como el área, linderos, medidas perimétricas, entre otros datos. Hemos estado indicando nosotros en las clases pasadas que es importante la identificación del predio para la inmatriculación. Esa identificación pues se va a realizar con ayuda de documentos gráficos, los planos. En el presente título se solicita la primera inscripción del inmueble como título de dominio la adjudicación judicial como consecuencia del remate llevado a cabo por el Juzgado de Paz letrado. Así que tenemos el auto de adjudicación de 10 de abril de 2001. Consecuente, el tribunal señala que el título no tiene la antigüedad de 5 años. Entonces, el título presentado no es un título supletorio. ¿Podrá acceder a registros un título que no tiene antigüedad de 5 años? El tribunal cita Diez Picasso. Diez Picasso señala que toda inscripción de primer dominio importa una previa constatación de la existencia de las fincas y de los derechos que sobre los mismos se ostentan, así como un punto de vista negativo, la constatación que las fincas no se encuentran ya inmatriculadas. Entonces, para que exista la inmatriculación, debe haber un previo examen y un riguroso control de su existencia, de sus características físicas, sobre todo extensión y linderos de las titularidades respecto a las mismas se ostenta. Entonces, es razón a ello que existe la necesidad que al registro ingresen actos consolidados firmes para efectos de una adecuada publicidad. Entonces, lo que dice acá el autor, Diez Picasso, es que debe haber una constatación de la existencia de las fincas y también una constatación de que las fincas no están ya inmatriculadas. Entonces debe haber un examen riguroso sobre la existencia y sus características físicas. Entonces, por ello es que debe ingresar a registros actos consolidados para efectos de una adecuada publicidad registral. Por ello que el legislador ha señalado que las primeras dominios deben tener 5 años y este es el periodo de la prescripción adquisitiva corta, como se indica en la exposición de motivos del Código Civil. El periodo de 5 años resulta bastante menor el que ha señalado en el artículo 10.4c del Código Civil 36. No es, sin embargo, una reducción arbitraria, sino que obedece a la disminución del plazo practicado en el artículo 950 de nuestro Código Civil, que establece en 5 años el plazo de prescripción adquisitiva con justo título y buena fe. Entonces, según el Tribunal Registral, ¿por qué se ha considerado 5 años para la inmatriculación de títulos? El tribunal señala que la base
de pedir 5 años para que un predio se inmatricule es que se va a fundamentar en el Código Civil. El Código Civil habla de una prescripción adquisitiva corta de 5 años y por ello es que se pediría este plazo de 5 años según el Tribunal Registral, según la exposición de motivos del Código Civil. Ahora, ¿por qué se pide que un título tenga 5 años? Porque se busca dar certeza al derecho invocado, teniendo en cuenta que según Bullard, 5 años da certeza al derecho invocado de propiedad, y para probar la propiedad no basta con presentar el título, sino que es necesario acreditar que se ha adquirido bien. Es decir, que el derecho procede de un hecho adquisitivo válido, circunstancia que se puede soslayar mediante una alternativa, el cual es la prescripción adquisitiva de dominio. Ahora, ¿por qué es que en el caso de títulos supletorios no se exige que tenga antigüedad determinada? Ello se debe en que en este caso nos encontramos frente a un título otorgado por el Poder Judicial, quien ha verificado y ha comprobado que el solicitante era propietario del bien inmueble alegado. Por lo tanto, nos encontramos frente a un título que nos da certeza acerca del dominio y por lo tanto no existe necesidad de ir a la vía alternativa, que sería la prescripción adquisitiva. Entonces, un poco aquí está la distinción entre la prescripción adquisitiva de dominio y el título supletorio. Si se va a hacer una prescripción adquisitiva de dominio corta, se necesitará la antigüedad de la posesión, en este caso 5 años. 5 años de posesión. Pero si fuera títulos supletorios, no se requiere que ese título tenga la antigüedad de 5 años. Entonces, señala el Tribunal Registral que en este título existe certeza respecto a la propiedad alegada por el apelante. Es decir, lo que el tribunal está haciendo es comparando los títulos supletorios con la prescripción adquisitiva. En la prescripción adquisitiva corta se exige 5 años de posesión. Entonces el tribunal dice, como en los títulos supletorios ya existe certeza acerca del derecho a propiedad del solicitante, lo mismo pasa con aquella persona que adquirió en mérito de una adjudicación judicial por remate del inmueble. Por lo tanto, no se necesita que el adquirente demuestre que adquirió bien dicho inmueble. Entonces, el tribunal argumenta que en la medida que existe certeza del derecho del solicitante, ya no sería necesario pues que ese título tenga la antigüedad de 5 años, porque si un juez lo ha declarado vía remate, es porque el juez ha tenido certeza con respecto a la propiedad de ese bien. Es por esa razón que el tribunal considera que ya no se requiere que en el caso de el remate judicial, la sentencia tenga la antigüedad de 5 años. Con respecto a la determinación del inmueble, del parte judicial se desprende que está especificado porque se ha presentado plano de ubicación, se ha juntado el parte judicial. Sin embargo, también se indica que no se ha presentado plano perimétrico del terreno en coordenadas UTM. Y este es un documento importante. Es un documento importante porque ese plano perimétrico es necesario para determinar la ubicación del predio dentro de la base cartográfica, salvo que del plano catastral mencionado en el numeral siguiente se determine ella. Entonces el tribunal dice que en la medida que se trata de un inmueble urbano, debe presentarse para su inmatriculación copia del plano catastral, así como el código catastral del inmueble, emitido por la Oficina de Catastro de la municipalidad correspondiente, por exigirlo en el artículo 1 del Decreto Supremo 0289. Entonces,
el tribunal señala que ese título tiene un defecto. El defecto es pues que no se ha presentado copia del plano catastral, tampoco el código catastral que se pide en toda inmatriculación. Entonces, también dice el tribunal registral que no se ha acreditado el pago de los impuestos municipales, tales como alcabala y predial. Bueno, actualmente el registro público ya no exige la acreditación de los impuestos, del pago de los impuestos predial y alcabala, siendo esa función del notario. El tribunal también señala que para la inscripción del dominio debe aclararse el estado civil del propietario, por lo que deberá juntarse, expedida por la municipalidad correspondiente, la partida de matrimonio de ser casado o declaración jurada de soltería acompañando copia legalizada de DNI. Entonces, el tribunal registral lo que señala es revoca la tacha formulada por el registrador público de Yurimiaguas y señala pues que el título no puede acceder al registro por los defectos advertidos, es decir, porque no se había presentado un plano perimétrico. Entonces se necesitaba pues que se subsanen las observaciones. Entonces, lo relevante de este caso es que se ha podido determinar que no siempre se va a exigir títulos para una inmatriculación que tiene antigüedad de 5 años. Puede haber ciertos supuestos en los cuales no se exige la antigüedad de 5 años. Ahora, ¿y por qué no se exige que tenga esta antigüedad de 5 años? En la medida que si el documento tiene la certeza necesaria del derecho de propiedad del solicitante, ya no se requeriría pues esta antigüedad de 5 años, porque estos 5 años sirven para consolidar el derecho. Por ejemplo, en el caso de los títulos supletorios no se requiere la antigüedad de 5 años, porque aquí el juez es el que ha verificado, pues el que ha solicitado los títulos supletorios es un propietario. Lo mismo ocurre con el caso de la sentencia de remate. Esta sentencia de adjudicación por sí tiene fuerza, porque la ha expedido el órgano jurisdiccional y por lo tanto no necesita la antigüedad de 5 años que servirían para consolidar un derecho. El tiempo, acuérdense ustedes, que consolida un derecho. Aquí, en este caso, esta sentencia judicial ordena inclusive el levantamiento de todo carga o gravamen. Entonces, es un título suficiente para generar la inmatriculación sin que se tenga que recurrir a la antigüedad de 5 años que exige el artículo 2018 del Código Civil. Tenemos ahora otra resolución que se refiere también a inmatriculación, que es del año 2004. Vamos a ver. Este título es de la oficina de Chiclayo, se refiere a una inmatriculación y es del año 2004. ¿Qué señala esta resolución como sumida? Dice: alcances de la calificación registral. La calificación que debe efectuar el registrador, y en su caso el tribunal registral, no puede sustentarse en inscripciones que se encuentran contenidas en partidas registrales de predios que no guardan relación en forma directa o complementaria con el predio sobre el que recae el acto o derecho contenido en el título objeto de calificación. A ver. Esto está vinculado con lo que se conoce como partida vinculada. ¿Cuál es la partida vinculada? Sobre el cual se va a practicar la inscripción registral. Es decir, mi rogatoria va a estar determinada a un acto que se va a inscribir en una determinada partida registral. Eso quiere decir que la calificación registral se debe realizar con dicha partida vinculada, no con todas las partidas que cuenta el SINAR. Debe ser pues con la partida referida en donde se va a practicar la inscripción registral. ¿Y cuál es la partida vinculada? Bueno, la partida vinculada será aquella en la cual va a corresponder al predio donde se va a inscribir. ¿Qué se pidió con este título? Se pidió la primera inscripción de dominio.
La primera inscripción de dominio y se presentó una solicitud, copia legalizada del parte notarial de la escritura pública del 3 de mayo 97, parte notarial de la escritura pública del 24 de marzo 98, otorgada ante el notario Carlos Augusto Sotomayor Bernos. Parte notarial de la escritura pública del 5 de febrero 99, parte notarial de la escritura pública del 18 de febrero 2000, 11 de noviembre de 2002, así como la copia simple de la memoria inscriptiva del predio visado por el PET. También se presentó copia simple de los planos perimétricos y de ubicación del predio visado por el PET, copias legalizadas del comprobante de pago del impuesto predial, así como del alcabala. El registrador de Chiclayo señaló que el título ha sido materia de observación. ¿Cuál fue la razón por la cual el registrador observó el título? El registrador observó el título porque había un mandato judicial de medida cautelar de innovar, mediante el cual se suspende los efectos del contrato de fecha 11 de noviembre de 2002, contrato mediante el cual Zuliten adquiere la propiedad de la compañía minera Algamarca, y el inmueble en materia rogatoria es uno de los que son objeto del contrato citado. Habiendo a la fecha dicha anotación generado publicidad material, no resulta procedente la inscripción de lo solicitado. A ver, la primera pregunta que habría que hacernos es: ¿en dónde estaba inscrito esa medida cautelar? ¿Qué dice el apelante? El apelante dice que la rogatoria está determinada por el mandato del juez adjunto una resolución 13 en el cual se solicita que se inscriba la medida cautelar innovativa contenida en la resolución 1 en las fichas 13943, 13944, 14090 y 28965, lo que fue cumplido. Como consecuencia de la aplicación del principio de congruencia, la resolución que concede la medida cautelar solo puede referirse a la pretensión cautelar, sin que su alcance pueda ser extendido por nadie, incluido el registrador. Si ocurriera, la ejecución de medida cautelar sería nula. En conclusión, señala el apelante que el auto cautelar debe ser interpretado en forma restrictiva y de manera literal, no pudiéndose extender sus efectos a aquello que no esté expresamente señalado en el mismo, pues de lo contrario se afectaría el derecho de defensa de las partes. Por lo tanto, no existe ningún impedimento para la inscripción del contrato. En todo caso, si existiese algún interesado en que una vez inscrito el contrato, se inscriban las partidas correspondientes a la suspensión temporal de los efectos del contrato. Ello deberá ser materia de una nueva solicitud cautelar, de una nueva resolución judicial y una nueva rogatoria. Entonces, el problema que aquí se está generando es por los efectos de una medida cautelar. Vamos a ver el antecedente registral. Con el oficio del 2004, abril 2004, el registrador informa que la calificación del título se han efectuado las búsquedas correspondientes de antecedentes registrales en el índice de registro de propiedad inmueble, búsqueda que ha resultado negativa, por lo tanto el mencionado inmueble no se encuentra registrado. Compañía minera Algamarca, consta inscrita en la partida 11443388 de Registro de Sociedades de Lima. En el asiento C31 de la citada partida registral corre inscrita la Junta General del 31 de julio de 2002. Entonces estamos viendo que se está haciendo referencia a una partida del Registro de Sociedades de Lima. En esta partida de Registro de Sociedades de Lima, en el asiento 31, consta la autorización a Miguel Orbegoso Tudela para aceptar y firmar la carta de intención del año 2002 remitida por Zuliten Exploration, conteniendo las condiciones para llevar a cabo la compra de las concesiones mineras de la compañía.
recibiendo el pago indicado y ejecutando la transferencia en su oportunidad de cumplirse las condiciones aceptadas. Compañía de Exploraciones Algamarca, conscrita en la partida electrónica 11 48 32 32 Registro de Sociedades Lima, y en el asiento 1 de esa partida consta el acuerdo de Shuliden Exploration que propuso a Compañía Minera Algamarca y la Compañía de Exploraciones Algamarca la compra de sus respectivas concesiones mineras. Asarco Peruvian Exploration Company sucursal consta escrita en la partida 40248 del libro de sociedades contractuales. En la 110 corre escrito el poder otorgado a favor de Miguel Grau Malachovsky para celebrar un contrato de transferencia de toda la participación de la sucursal en el proyecto de exploración en el Perú conocido como Proyecto BOTI. También tenemos Minera Shuliden Shawindo, que está inscrito en la partida 11 45 38 48. En el asiento D1 de esa partida corre registrada la ampliación del asiento A1, en el cual se indica que se autoriza expresamente a los señores Jace Trottier y Miguel Grau para que celebre con la Compañía Minera Algamarca y Compañía de Exploraciones Algamarca un contrato de transferencia de concesiones mineras respecto a las propiedades ubicadas en Cajamarca. En el asiento C1 consta escrita la Junta General del 20 de marzo de 2003, en el cual se ratificó la suscripción del contrato de transferencia de derechos mineros y otros a favor de Minera Shuliden. También tenemos a Southern Peru Copper Corporation, constando en el asiento 11 la ratificación de la compra de los terrenos detallados. Planteamiento de las cuestiones. Determinar si las inscripciones efectuadas en partidas no vinculadas en forma directa o complementaria con el predio cuya matriculación se solicita podrán considerarse como obstáculos para su inscripción. Entonces, en realidad, el problema era que se estaban tomando en cuenta inscripciones en partidas diferentes. Entonces, lo que el tribunal se pregunta era si estas inscripciones efectuadas en partidas no vinculadas en forma directa o complementaria podían considerarse como obstáculos para su inscripción. Y la otra pregunta que se hace el tribunal registral es si el título venido en grado cumple con los requisitos exigibles para su inscripción. Entonces, estas son los dos puntos que se va a tener en cuenta. El tribunal registral empieza a hablar de la calificación registral. Señala el tribunal registral que la calificación registral es un examen minucioso, riguroso, que lo hace tanto el registrador como el tribunal registral. Entonces, esta calificación registral es un deber que va a tener que cumplir el registrador. Este análisis va a ser un análisis de fondo, un análisis de forma. Entonces, esta calificación es un examen minucioso y riguroso porque es un procedimiento de evaluación previa. ¿Y qué se busca con esta calificación registral? Es verificar si los títulos presentados cumplen con los requisitos exigidos por el primer párrafo del 2011 del Código Civil. Esto es, la legalidad de los documentos en cuya virtud se solicita la inscripción. Se va a verificar la capacidad de los otorgantes y la validez del acto. Todo ello en atención a lo que resulte el contenido de los documentos presentados, de sus antecedentes y los asientos de los registros públicos. Es decir, el tribunal registral lo que hace en primer lugar es señalar cuál es el objetivo de la calificación registral. ¿Qué elementos van a ser materia de calificación? Ver la validez del acto, la capacidad de otorgantes, la legalidad de los documentos, es decir, si los documentos que se habían presentado eran o no conformes con el ordenamiento jurídico. Entonces, eso es lo que señala el tribunal registral en primer lugar. Después indica que la calificación va a comprender
la verificación del cumplimiento de las formalidades propias del título, la capacidad de otorgantes, la validez del acto, y si este título va a ser causa directa inmediata de la inscripción. Luego, también en la calificación registral, también comprende la verificación de obstáculos que pudieran emanar de las partidas registrales y la condición de inscribible del acto o derecho, y que dicha calificación se realiza sobre la base del título presentado, de la partida o partidas vinculadas, directamente al título presentado y complementariamente de los antecedentes que obren el registro. Entonces, lo que el tribunal está diciendo acá es lo que indica el reglamento general. El reglamento general claramente dice que la calificación se va a realizar sobre la base del título presentado, de la partida o partidas vinculadas, directamente al título presentado y complementariamente de los antecedentes que obran en el registro. Entonces, ya está diciendo el tribunal, pues, que se debe examinar la partida o partidas vinculadas. Es decir, esas partidas que estaban en el registro de personas jurídicas se debían tomar en cuenta para la inscripción de la inmatriculación. Esa es la pregunta que se hace el tribunal registral. Y como otra pregunta que se hace es si estos documentos presentados reunían los requisitos. Por lo tanto, el registrador, para obtener los datos necesarios para construir su juicio en torno a la condición de inscribible o no del título presentado, debe utilizar, pues, en su calificación solamente los documentos presentados y los asientos de registro, y complementariamente los antecedentes registrales. Entonces, aquí el tribunal ya está centrando, ya dice, por si acaso tu registrador, para obtener datos necesarios para construir su juicio en torno a la condición de inscribible o no del título, tienes que utilizar en la calificación solamente los documentos presentados y los asientos de registro, y complementariamente los antecedentes registrales. Entonces, aquí el tribunal está haciendo una precisión. Ahora, se cita también a Ramón Roca Sastre y Luis Roca Sastre, en el cual dice que el registrador al calificar no puede fundarse en lo que no conste en los títulos presentados y en el contenido del registro. Dice, el registrador al calificar no puede fundarse en lo que no conste en los títulos presentados y en el contenido del registro. De suerte que, salvo el derecho aplicable, en funciones de calificación no existen para el registrador sino estos dos elementos o medios y ninguno más. Entonces, ¿qué dice Roca Sastre? Dice que el registrador debe fundarse en lo que conste en los títulos presentados y en el contenido del registro, salvo el derecho aplicable. Eso quiere decir que son estos dos elementos necesarios que debe tomar en cuenta el registrador para la calificación de una inmatriculación. Entonces, en consecuencia, señala el tribunal registral que en una inmatriculación se tiene que el registrador evaluar el título presentado y no puede valerse de información extrarregistral que le puede llegar por cualquier medio distinto al del título con el que se solicita la inscripción o al de las partidas registrales vinculadas en forma directa o complementaria. Entonces, Gómez Gallego dice que el registrador no desempeña un papel activo en la investigación. ¿Qué nos quiere decir aquí el tribunal registral? El tribunal nos dice que la confrontación y en consecuencia la adecuación del título se realiza conforme al principio de especialidad, es decir, conforme con respecto a la partida o partidas donde consta registrado el bien mueble o inmueble, la persona natural o jurídica. Entonces, algo importante entonces es señalar el concepto de partida vinculada. Si se está haciendo una inmatriculación, se tiene que revisar, pues, el registro de predios, verificarse que el predio no haya accedido al registro. Y en eso se está centrando en lo que es el principio de especialidad.
si es que voy a realizar una inscripción en el registro de personas naturales o personas jurídicas, tendré que revisar pues la partida específica con respecto a la persona o la persona jurídica, o también el elemento que ha determinado la apertura de la partida, contrato de constitución, dependencia social o de mandato, es decir, con relación a las partidas registrales donde debe registrarse el título objeto de calificación. Entonces, el tribunal parte señalando que la partida vinculada es muy importante para la calificación registral. Se debe tener en cuenta entonces sobre qué partida voy a inscribir. Eso es muy importante. Y sobre esa partida que voy a inscribir, debo calificar en base a ello. También el tribunal registral señala que si se va a requerir la verificación complementaria de los antecedentes registrales, por ejemplo, partidas o títulos que dieron lugar a inscripciones, títulos archivados, esto se va a requerir siempre y cuando la información que aparezca en la partida directamente involucrada sea insuficiente y por lo tanto se requiera de información adicional. Eso quiere decir que si la información que estamos pidiendo para una calificación registral ya consta en la partida registrales, sería innecesario recurrir a los títulos archivados. Entonces, lo que indica acá el tribunal es que la verificación de antecedentes registrales es algo complementario, es decir, no siempre se va a tener que revisar los títulos archivados. ¿Cuándo se va a necesitar recurrir a los títulos archivados? Cuando la información que aparezca en la partida directamente involucrada sea insuficiente y por lo tanto se requiere de información adicional. Ahora, esta información que aparezca en los títulos archivados será posible siempre que la información contenida en ellos no contradiga los asientos registrales, pues en caso contrario primará la información publicitada por los asientos de inscripción, conforme al principio de legitimación registral contenido en los artículos 20 y 13 del Código Civil. En tal sentido, señala el Tribunal Registral que el artículo 32A del Reglamento General efectúa una precisión con relación a los alcances a decalificación cuando se trata de la partida o las partidas registrales involucradas, al señalar que la adecuación del título se produce con relación a los asientos de inscripción de la partida registral correspondiente y complementariamente con los antecedentes registrales sin perjuicio de la legitimación de aquellos. Ahora, el artículo 2011 del Código Civil, que habla de principio de legalidad, ¿no?, se debe tener en cuenta siempre para la calificación de los títulos. Dice, en cuanto a las partidas relacionadas, que debe tener en cuenta el registrador de manera complementaria en su calificación, son aquellas que se encuentran directamente vinculadas con el acto o derecho cuya inscripción se solicita. Por ejemplo, la partida donde corre registrado el poder representante de la persona natural o jurídica interviniente en el contrato del cual se transfiere la propiedad de un bien. Entonces el tribunal dice, ¿cuándo será necesario recurrir a otra partida registral? Por ejemplo, si estoy queriendo inscribir, digamos, una compra-venta y sea necesario verificar el poder de la persona jurídica, pues revisaré el registro de personas jurídicas. Si necesito verificar el poder del representante de una persona natural, recurriré, pues en este caso, al registro de mandatos. Entonces, el Tribunal Registral está señalando que las partidas relacionadas que se debe tener en cuenta el registrador de manera complementaria serán aquellas que se encuentran directamente vinculadas con el acto o derecho cuya inscripción se solicita. Esto es muy importante. Se puede recurrir a otras partidas registradas, sí, pero siempre y cuando exista una directa vinculación con la calificación que estamos llevando a cabo. En consecuencia, en el caso de registro de predios, no se debe tomar en cuenta
en la calificación registral los datos que provengan de partidas de predios que no tengan relación directa con el predio y sobre el que recae la inscripción del título. Entonces, el tribunal nos dice que no vamos a tomar en cuenta aquellas partidas registrales que no tengan que ver con el predio. Y Roca Sastre señala, en cuanto a la determinación de los cuales son los asientos que han de tener en cuenta el registrador calificante, hay que puntualizar. Son todos los que estén vigentes respecto de la finca a que se refiere el título de calificar, o sea, los que con valor actual compongan o integren el contenido de la hoja o registro particular abierto a la finca que se trate. Entonces, estamos viendo acá cómo es que el tribunal registral ha desarrollado el concepto de partida vinculada. Y este concepto de partida vinculada lo va a aplicar en la inmatriculación del predio. No olvidemos que en este caso en concreto, el registrador ha observado el título por medidas cautelares. Estas medidas cautelares están inscritas en el registro de personas jurídicas. Definitivamente no van a poder estar inscritos en la partida de registros predios porque esa es una inmatriculación. Si es una inmatriculación, no va a haber todavía partida referida al predio. Entonces, el tribunal añade que, tal como se ha señalado en el rubro antecedente registral, se ha determinado que el predio sobre el cual recaen los actos en materia rogatoria no consta inscrito. Por lo tanto, hay que tener en cuenta este supuesto básico para la procedencia de la inscripción de la primera de dominio, lo cual se efectuará a través de la inmatriculación. En tal sentido, el tribunal señala que la naturaleza de los inmuebles inmatriculados es precisamente carecer de un soporte causal en otro anterior. Por lo tanto, la inmatriculación de un inmueble se encuentra expresamente exceptuada de la aplicación del principio de tracto sucesivo, conforme lo dice el artículo 2015 del Código Civil y el numeral 6 del título preliminar Reglamento General. Entonces, el tribunal precisa que tratándose de una inmatriculación no podemos aplicar el principio de tracto sucesivo en la medida que no va a existir el transferente, no va a haber un titular registral en este caso. En consecuencia, señala el tribunal registral, en el caso bajo examen, siendo que el predio de su materia no consta registrado, no resulta posible efectuar confrontación y determinación de la adecuación o existencia del trato sucesivo del título, por cuanto no existe una partida o partidas vinculadas directamente con esta. Entonces el tribunal dice, en forma complementaria deberá recurrirse a las partidas en las que consten registradas las facultades de los representantes de las personas naturales o jurídicas que intervienen en los actos o contratos objetos de solicitud de inscripción. Entonces, en el presente caso habría que preguntarse si el registrador había observado el título tomando en cuenta la representación de las personas jurídicas, porque el registrador señaló que existían medidas cautelares y sobre todo una medida de innovar. Entonces, lo que el tribunal está señalando que en la medida que se trata de una inmatriculación y es un predio no inscrito, no existe antecedente registral. No se cumple con lo que es el principio de tracto sucesivo. Por lo tanto, no es posible hacer una confrontación y determinación de la adecuación y existencia del trato sucesivo, por cuanto no hay partida o partidas vinculadas directamente con esto. Entonces, el tribunal acepta que en forma complementaria puede recurrirse a las partidas en el cual constan registradas las facultades de los representantes de personas naturales o jurídicas que intervienen en los actos o contratos objetos de solicitud de inscripción. En el presente caso, se aprecia que mediante el título 64 se solicita la anotación de medida cautelar innovativa, dispuesta por el juez del módulo básico de justicia La Esperanza. Los partes judiciales insertos en el título referido precedentemente contienen las siguientes resoluciones. Resolución del 27 de marzo de 2003, en el cual se admite la solicitud de medida cautelar innovativa formulada por el demandante. Se dice, suspéndanse temporalmente los efectos jurídicos del contrato de transferencia de propiedades
ordénese que los registros públicos de la Libertad del Lima y Callao inscriban la suspensión de la transferencia de propiedades mineras, los denuncios mineros en las partidas registrales correspondientes. Bloquéense todas y cada una de las partidas registrales correspondientes a los denuncios mineros inscritos en las fichas señaladas. Tenemos luego una resolución 2 que aclara la resolución 1 y se indica que el mandato cautelar se ejecuta en los registros de la cuarta sala del Tribunal Registral y se ordena inscribir la medida cautelar respecto a la suspensión o al bloqueo de partidas a que se refiere la medida cautelar, y debe alcanzar a todo título posterior que sea presentado o que sea incompatible con mandato cautelar. La resolución 13 del año 2003 declaró fundada la variación de la ampliación y en consecuencia dice: inscríbase la medida cautelar innovativa en las fichas 13943, 13944, 14090 y 28965. La medida cautelar tiene como finalidad que se inscriba la suspensión temporal de los efectos jurídicos del contrato contenido en la escritura pública del 11 de noviembre de 2002. La suspensión, además de las transferencias de las propiedades y denuncios mineros, y el bloqueo de las partidas registrales con los denuncios mineros. Ahora, esta medida cautelar ha sido registrada en las partidas correspondientes a predios distintos al que es objeto de solicitud de inmatriculación. En consecuencia, al tratarse de partidas registrales que no están relacionadas directa o complementariamente con el predio objeto del presente título, no deben ser tomadas en cuenta para su calificación. Entonces, según el argumento del Tribunal Registral, estas anotaciones de medida cautelar estaban referidas a predios distintos, no estaban relacionados con el predio objeto del presente título. Por lo tanto, el tribunal concluye que no deberían ser tomados en cuenta para la calificación de la inmatriculación. Entonces, ¿qué es lo relevante en este caso? Que se ha precisado la partida vinculada. El registrador había observado en el sentido que existían medidas cautelares inscritas, pero esas medidas cautelares inscritas no estaban relacionadas directamente con el predio materia de inmatriculación, sino con otros predios. Entonces, el tribunal hizo esa diligencia. Ahora, con respecto a que el registrador dijo que las inscripciones efectuadas en partidas registrales correspondientes a predios distintos constituye un obstáculo para su inscripción, en razón de la publicidad material que generan dichas inscripciones, debe señalarse que, acorde con la expresión precedentemente, la calificación se debe efectuar el registrador y en su caso de esta instancia no puede sustentarse en inscripciones que, si bien afectan a las partes y a los terceros, debido a la conocibilidad general que produce la condición jurídica, se encuentran contenidas en partidas registrales que no guardan relación directa y complementariamente con el título objeto de calificación. Entonces, ¿el tribunal qué dijo? El tribunal dijo, en primer lugar, que tengo acá una partida, un predio, este es el predio que voy a inmatricular, y aquí intervienen unas partes, ¿no? Aquí interviene, digamos que intervienen A, B, C. Esta es nuestra partida, llamémosla partida vinculada. El registrador había fundamentado su observación teniendo en cuenta algunas partidas registrales. En estas partidas registrales constaban registradas medidas cautelares. Entonces, el primer argumento del registrador decía que al estar inscrita estas medidas cautelares dan publicidad material. Y como dan publicidad material,
Y como están referidas a estas partes, que son A y B y C, también aquí también las partes son A, B y C. Estas inscripciones es un obstáculo para que esta partida, para que este predio pueda ser inmatriculado. Eso fue el razonamiento que hizo el registrador. ¿Qué dijo el tribunal registral? El tribunal registral dijo, un momentito, esta partida, este predio, no está inmatriculado. Por lo tanto, no hay antecedente registral. Y la calificación registral que debe hacer el registrador es en mérito a la documentación presentada y debe estar referida directamente a este predio de acá. Las inscripciones que pueden haber en otros predios, si bien es cierto corresponden a las partes, no va a afectar esta calificación registral. Ahora, ¿cuál es el argumento del tribunal registral? Que el concepto de partida vinculada, establecido en el artículo 32 del Reglamento General de Registros Públicos, se debe calificar el título conforme a la partida directamente vinculada. Y tratándose aún de la inmatriculación, no hay antecedente registral, no hay tracto sucesivo. En tal sentido, el tribunal registral señala que al no haber tracto sucesivo, no hay antecedente registral, por lo tanto, señala que debe revocarse la observación formulada por el registrador. Entonces, eso es lo que señala el tribunal registral. Y además dice, conforme al artículo 31 del Reglamento General de Registros Públicos, la calificación se efectúa mediante la evaluación integral de los títulos. Y en el presente caso se advierte de los asientos de las partidas de Registro de Sociedades de Lima que la autorización otorgada por las mencionadas sociedades a Miguel de Orbegoso Tudela, que se contrae entre otros a celebración del contrato de transferencia de concesiones mineras, y asimismo se aprecia el asiento C1 dice, sin embargo, en la introducción de la escritura pública del 11 de noviembre de 2002, la transferencia de precios en materia, entre otros, se efectuó a favor de Minera Schulden, es decir, una sociedad que, si bien, como se aprecia en la partida electrónica, cuenta entre sus socios fundadores a Schulden, constituye una persona jurídica distinta de esta. Adicionalmente, debe señalarse que el poder otorgado por la Compañía de Exploración Salgamarca no ha señalado expresamente la autorización para transferir los terrenos superficiales. Entonces, el tribunal dice, lo que sí hay que revisar son las partidas, pero que están referidas a la capacidad, la representación aquí. Y el tribunal advierte que el representante, Miguel de Orbegoso Tudela, no cuenta con facultades suficientes para otorgar la transferencia a que se contrae la escritura pública, y lo cual debe ser materia de subsanación. Eso es por un lado. Entonces, no es que solamente se vaya a revisar la partida del predio, sino que además se puede revisar aquellas partidas directamente relacionadas. Por ejemplo, aquí se está observando el título porque la representación que tiene esta persona no es suficiente. Entonces el tribunal dice que ahí tiene que ser materia de subsanación. En la cláusula segunda de la escritura del año 2000 se advierte pues que hay una resolución del contrato. Dice, como podrá apreciarse de las cláusulas referidas, no es clara la naturaleza jurídica del contrato a través del cual se transfieren las propiedades superficiales, predios, pues si bien se ha indicado expresamente
que la transferencia es a título gratuito, dicha transferencia se efectúa como consecuencia de la resolución del contrato de cesión minera, por lo que corresponde que se aclare dicho extremo, pues de constituir la causa sustantiva que origina la transferencia de los predios, un contrato de donación no se ha cumplido uno de los requisitos de validez de dicho acto jurídico, cuál es señalar el valor real de los predios donados conforme al artículo 1625 del Código Civil. Entonces el tribunal empieza a advertir otros defectos del título. Aquí lo que el tribunal ha encontrado es que no es claro pues la causa de la transferencia de estos predios, por lo que el tribunal dice si es consecuencia de una resolución del contrato anterior y se trata de una donación, habría que aclarar la escritura pública señalando cuál es la valorización del predio, porque es un requisito importante que señala el artículo 1625 del Código Civil. Asimismo, el tribunal precisa que en la cláusula segunda de la escritura pública del año 2002, el objeto del mencionado contrato es la transferencia de las concesiones. Finalmente, el tribunal dice en la cláusula 4 del contrato, en tanto el Schulden no cancela el precio total, de conformidad con el artículo 1119 del Código Civil, existe una hipoteca legal y se inscribirá de pleno derecho, y las partes se comprometen a suscribir y formalizar diligentemente una vez pagado el íntegro de todos los documentos que fueran necesarios con el fin de levantar dicha hipoteca legal. El tribunal concluye que, como podrá apreciarse en las cláusulas de escritura referida, existe contradicción respecto a la naturaleza del contrato. Porque por un lado se estipula que las transferencias van a ser a título gratuito, pero por otro lado se habla de una hipoteca legal solamente sobre las concesiones mineras. Entonces no sería claro pues si es una compra-venta o sería una donación. En consecuencia, señala el tribunal registral que debe aclararse estas cláusulas contractuales para determinar la naturaleza del contrato a través del cual se transfieren las propiedades superficiales. Asimismo, el tribunal señala que debe cumplirse con presentar testimonio o parte notarial de escritura pública, dado que la copia legalizada obrante en el título no cumple con la formalidad exigida en el artículo citado, siendo este el documento que contiene la inscripción del inmueble en materia de solicitud de inmatriculación. Entonces, lo que el tribunal está señalando que esa escritura pública presentada no es un parte notarial o un testimonio, solamente es una copia legalizada. Y una copia legalizada no puede dar como efecto la inmatriculación de un predio. Entonces, el tribunal señala que deberá presentarse el parte notarial de la escritura pública del 5 de octubre del año 97. Además, el tribunal, en la medida que se trata de una inmatriculación, señala que esos planos de ubicación y planos perimétricos, así como la memoria que han sido visados por el PET, resulta que es necesario que se adjunte el original o copia legalizada de los referidos documentos. Y el tribunal registral revoca la observación formulada por el registrador de Chiclayo y señala pues que el título tiene los defectos advertidos. Entonces hemos visto en estos dos casos cómo es que el tribunal ha resuelto dos supuestos de inmatriculación. El primero de ellos, el tribunal ha precisado la fecha de antigüedad del título para una inmatriculación. A inicio de clase nosotros hemos indicado que la inmatriculación puede ser realizada por diversas fuentes y diversos actores. Es decir,
puede haber una inmatriculación por prescripción adquisitiva de dominio, por títulos supletorios. Ahora, si fuese una inmatriculación por prescripción adquisitiva de dominio, puede ser administrativa, judicial o también puede ser notarial. Si es una inmatriculación por títulos supletorios, igual acá, puede ser notarial o también judicial. También hemos indicado que pueden haber organismos que pueden efectuar la inmatriculación. Aquí hemos indicado que puede haber por COFOPRI, por la SBN, puede haber una inmatriculación por parte de ellos. Ahora, en el caso de la SBN hemos indicado que hay una directiva de inmatriculación. Asimismo, hemos tenido que precisar, conforme a estos dos casos del Tribunal Registral, que puede haber una inmatriculación conforme el 2018 del Código Civil. Esta inmatriculación del Código Civil nos exige títulos por antigüedad de 5 años. Ahora, la pregunta que hay que hacernos ahí es: ¿desde cuándo se va a computar esos 5 años? Si nosotros tenemos en cuenta el principio de titulación auténtica, habría que decir que las inscripciones registrales se deben realizar por instrumento público, salvo que exista una ley expresa que determine que se puede hacer una inmatriculación en mérito a documentos privados. Entonces, en principio, se deben contabilizar desde la fecha del instrumento público, una escritura pública. ¿Cuál es el problema que tiene el artículo 2018 del Código Civil? Vamos a precisarlo acá. Los títulos que van a acceder al registro en virtud del artículo 2018 del Código Civil tienen un primer problema, que es la publicidad. Nadie se va a enterar, pues, que se está llevando a cabo un procedimiento de inmatriculación conforme al 2018 del Código Civil. En tal sentido, ¿qué pasaría si una persona presenta al registro una escritura pública de transferencia y ese título ya cuenta con la antigüedad de 5 años? Y si alguien se ve afectado, ¿cómo pudiera hacer valer sus derechos ante registros? No hay un mecanismo adecuado de publicidad. Entonces, ¿qué cosa genera eso? Que puede haber derechos de terceros que no van a poder hacerlo valer. Entonces, si no hay un mecanismo de publicidad adecuado, el 2018 del Código Civil no estaría garantizando un debido proceso. Un debido proceso. Por lo tanto, el 2018 tiene un problema de defectos de publicidad. El tema de notificación. Entonces, esa problemática justamente es lo que ha generado una modificación normativa. El artículo 2018 del Código Civil está siendo materia de modificación y se va a establecer en el decreto legislativo, el 1209, un mecanismo que garantice la publicidad, la notificación
Y aquí el que va a intervenir va a ser un verificador catastral. Entonces, aquí es importante pues ver que con el 2018 se exige la antigüedad de 5 años de los títulos. Vale. ¿Qué títulos van a ingresar por inmatriculación según el 2018? Instrumentos públicos. ¿Y eso por qué se va a realizar? Conforme al principio de titulación auténtica. Vale. Pero en todos los casos se va a requerir la antigüedad de 5 años, no en todos los casos. Por ejemplo, hemos visto supuestos en los cuales no se va a requerir la antigüedad de 5 años. El primer caso del tribunal registral es cuando se trata de un mandato judicial que ordena la adjudicación vía remate. En este supuesto, el tribunal registral ha sostenido que en la medida que se trata de un título en el cual existe certeza del derecho, ya no se requeriría pues el plazo de 5 años. Y el tribunal señala que esos 5 años se basa en lo que señala el artículo 950 del Código Civil, que la posesión pues debe tener 5 años para una prescripción ejecutiva corta. Entonces el tribunal señala que en la exposición de motivos del 950 del Código Civil es el que resulta necesario una posesión de 5 años. Y es por ello que el 2018 del Código Civil exige que esa antigüedad sea 5 años. Entonces se debe contabilizar pues desde el momento que ese documento adquirido como instrumento público, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué pasaría si fuese ¿qué pasaría si fuese una sentencia? ¿Se requerirá que esta sentencia también tenga 5 años? Bueno, el reglamento de inscripción de registro de predios pone ciertos supuestos de títulos que no se va a requerir la antigüedad de 5 años. Por ejemplo, ¿cuáles serían aquellos títulos que no requieren la antigüedad de 5 años? Uno de ellos es el título supletorio. El título supletorio no requiere la antigüedad de 5 años para la inmatriculación Entonces, uno es el título supletorio. ¿Quién solicita el título supletorio? Hemos visto en las clases anteriores que el que va a pedir el título supletorio es el propietario. El propietario que tenía títulos o que los ha extraviado. Entonces, título supletorio puede pedir ante el notario, tratándose de predios urbanos, o ante el Poder Judicial sobre predios rurales y también sobre predios urbanos. ¿Cuál es el problema en los títulos supletorios a nivel judicial y notarial? Lo que ocurre es que los planos que deben presentarse en un título supletorio a nivel judicial deben ser visados por la municipalidad. Visados por la municipalidad o visados por la autoridad administrativa competente. Sin embargo, en el caso de los títulos supletorios a nivel notarial, el Tribunal Registral ha precisado en un precedente que es competencia del notario verificar que esos planos, en mérito del cual se va a hacer un título supletorio, corresponderán al notario efectuar la verificación. Es decir, el notario puede decidir
si esos planos, en medio del cual se va a hacer la inmatriculación por títulos supletorios, es efectuado por la municipalidad o es efectuado por un verificador. Entonces, eso es una decisión ya del notario. Eso es un primer aspecto que hay que tener en cuenta. Ahora, eso quiere decir que estos títulos supletorios no van a tener la antigüedad de 5 años, porque se entiende que aquí el notario ha tenido que verificar la certeza de derecho. En el caso de el Poder Judicial, tiene más amplia competencia que un notario. El Poder Judicial puede ser sobre predios rurales, sobre predios urbanos. Ahora, ¿procederá la anotación preventiva de títulos supletorios en una partida registral? No, no procede. La anotación preventiva vía notarial para los títulos supletorios no procede, en la medida que no se puede crear una anotación preventiva para otra anotación preventiva. Entonces, la directiva 013 señala que no procede los títulos supletorios para predios no registrados. Ahora, entonces, ese es un primer caso. Un primer caso es que los títulos supletorios, sea la escritura pública, expediente notario, o el mandato judicial expedido por el juez, no va a requerir la antigüedad de 5 años. Entonces, es una excepción a la regla del artículo 2018 del Código Civil. Ahora, otro supuesto de excepción al artículo 2018 del Código Civil. Tenemos las sentencias. Las sentencias que pueden ser expedidas por el juez. Como el caso que hemos visto. En el caso que hemos visto era una sentencia de adjudicación vía remate. Ese título, esa sentencia requería la antigüedad de 5 años, no requería la antigüedad de 5 años. ¿Por qué no requería la antigüedad de 5 años? Porque el tribunal registral ha señalado que en la medida que existe certeza en el pronunciamiento, certeza del derecho, no se requiere la antigüedad de 5 años. Pregunta. La sentencia de prescripción gestiva de dominio que ordena una inmatriculación, ¿requerirá también la antigüedad de 5 años? No requiere la antigüedad de 5 años. No requiere la antigüedad de 5 años. Tampoco requerirá la escritura pública de prescripción gestiva de dominio vía notarial. Pero aquí hay que precisar. El notario es competente para predios urbanos. O sea, se puede hacer una inmatriculación por una escritura pública sobre predios urbanos. En cambio, la sentencia de prescripción adquisitiva ante el juez puede ser sobre predios rurales o predios urbanos. Un dato más. Si vamos a hacer una prescripción adquisitiva notarial, solamente es 10 años. Es decir, el notario solamente tiene competencia para predios urbanos y aquellos predios ubicados, y debe haber una prescripción adquisitiva larga. Si una persona tiene justo título y 5 años, no podrá recurrir ante vía notarial, tendrá que irse ante vía judicial. Si una persona es poseedor de un predio rural, no podrá ir ante el notario, tendrá que ir ante el Poder Judicial. Entonces, en estos dos supuestos, sea sentencia de juez o sea una escritura pública como consecuencia de un procedimiento no contencioso, no se necesita la antigüedad de 5 años. ¿En qué casos tampoco se requiere la antigüedad de 5 años? Por ejemplo, la resolución de la SBN. Resolución de la SBN. La SBN se saca una resolución que disponga la inmatriculación, por ejemplo, de los terrenos ganados al mar. Esta resolución no necesita
de la antigüedad de 5 años. ¿Por qué no necesita la antigüedad de 5 años? Porque esta resolución está sustentada en un acto administrativo y se entiende que esa resolución está saneando el predio a favor del Estado. Ahora, pero siempre vamos a requerir del informe técnico del área de catastro y también la documentación gráfica. Es decir, para todo tipo de inmatriculación, sea por prescripción de dominio, sea por título supletorio, sea por adjudicación vía remate, siempre vamos a necesitar planos, vamos a necesitar informe técnico de catastro para que se pronuncie. No vamos a poder inscribir una inmatriculación si no tenemos documentos gráficos y el título. Otra pregunta más. Por el Decreto Supremo 130/2001, también que hemos visto, inmatriculación a favor de entidades estatales, de bienes estatales, se requerirá acá la antigüedad de 5 años para hacer una inmatriculación. No se requiere antigüedad de 5 años. El Decreto Supremo 130/2001 justamente es con la finalidad de sanear bienes estatales. Entonces, esta resolución que se emita para un saneamiento no va a requerir tampoco la antigüedad de 5 años. Entonces, son estos supuestos en los cuales no se requiere la antigüedad de 5 años. Ahora, otro caso más que vamos a ver más adelante, pero ahora quisiera adelantarlo, es lo referido a la inmatriculación por minuta valorada judicialmente. A ver, vamos a precisar acá. Imaginemos que estamos ante una escritura pública. Pero esa escritura pública es producto de un proceso. Se ha llevado un proceso de otorgamiento de escritura pública. Tengo la escritura pública y se quiere hacer una inmatriculación. Pregunta: ¿cuántos años deberá tener esa escritura pública para que ingrese a registros? Tengan en cuenta ustedes que la escritura pública otorgada de un otorgamiento de escritura pública no es un mandato judicial. Esto acá no es título judicial. En tal sentido, yo puedo aplicar este título, puedo aplicar tranquilamente una calificación plena. No hay limitación en la calificación registral en una escritura pública, así provenga del otorgamiento de escritura pública, de un proceso de otorgamiento de escritura pública. Entonces, como regla general, pues, esta escritura pública debe tener 5 años. Pero, ¿qué ocurre si la minuta insertada ha sido valorada por el juez? ¿Qué ocurre si esa minuta ha sido valorada judicialmente? Porque aquí habrían dos fechas. Imaginemos que esta escritura pública es del año 2015.
pero la minuta es del año 2000. En ese caso, ¿cuál será la fecha que debo considerar? ¿El año 2000 o del año 2015? Al respecto, hay que tener en cuenta cuál ha sido el pronunciamiento del juez. Si esta minuta de acá, insertada en escritura pública, ha sido valorada judicialmente, y esa valoración es en forma expresa, el cómputo del plazo para la inmatriculación se va a considerar desde la minuta, pero siempre y cuando haya sido valorado en forma expresa. Esa valoración debe ser en forma expresa. Pero si el juez no se ha pronunciado acerca de la valoración de esa minuta, se deberá considerar la fecha de la escritura pública. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta en la inmatriculación. ¿Qué otro aspecto importante que hayamos visto hay que considerarlo además? Una resolución emitida por un gobierno regional, vamos a poner acá, que también lo hemos visto, resolución por gobierno regional, ¿puede generar inmatriculación o no puede generar inmatriculación? La resolución emitida por un organismo regional puede generar inmatriculación y no necesita la antigüedad de 5 años. Recordemos que COFOPRI tiene competencias y esas competencias han sido derivadas también a los gobiernos regionales, a varios expedientes que han sido trasladados. Inclusive hemos visto en anteriores clases cómo es que un gobierno regional había dispuesto una inmatriculación, había hecho una inspección ocular, había fabricado todo un expediente. Entonces, este tipo de resolución tampoco necesita la antigüedad de 5 años. Entonces, ahora hay que ver otro tema que luego vamos a ampliar. Es lo relativo a inmatriculación y tolerancias registrales. Inmatriculación y tolerancias registrales catastrales. A ver, vamos a ver. El supuesto de hecho es el siguiente. Los documentos básicos para una inmatriculación que deben presentarse siempre es un título. Vamos a llamar ese documento, vamos a decir que esto es un título. Y tengo acá la documentación gráfica. Generalmente cuando hablo de título me refiero pues al tema del negocio jurídico, el acto jurídico, ¿no? O puede haber también una resolución administrativa. O también puede ser una sentencia. ¿Y por qué no? Pudiera ser también un laudo arbitral. Ahora, si hablamos de un título, ¿será suficiente un título para hacer una inmatriculación? No es suficiente. Se requiere también de documentación gráfica. Hemos hablado de planos. ¿Cuáles son las características que tienen estos planos para una inmatriculación? Deben ser en coordenadas UTM. Entonces,
Estos planos deben ser con raza UTM. Ahora, lo ideal para generar una inmatriculación es que exista coherencia. Es decir, si acá mi título de escritura pública, por ejemplo, aparece que mi área de terreno que voy a inmatricular tiene 1000 metros, en el plano debería aparecer también 1000 metros. La directiva que regula las tolerancias registrales catastrales ha señalado que existen rangos de tolerancia. Sin embargo, estos rangos de tolerancias no se van a aplicar en el caso de inmatriculaciones. Sin embargo, el Tribunal Registral ha señalado que si hubiese discrepancia entre un título y los planos, se van a aplicar las tolerancias. Se aplican las tolerancias sin los rangos. Es un precedente de resonancia obligatoria un poco discutible, porque ¿cómo puedo aplicar tolerancias sin rangos? Eso no es algo que ha quedado claro todavía. Entonces, según el tribunal, puede haber un título, por ejemplo, aquí en el plano aparecen 1000 metros, pero en el título aparecen que son 900 metros. Como esta discrepancia entre los planos y el título, debe prevalecer la información que esté en los planos. Al respecto, yo considero que no debería ser de esta forma, en la medida que, tratándose de una inmatriculación, es importante que entre el título y los planos exista una concordancia. Una concordancia porque es el primer acto que va a acceder al registro. Si nosotros permitimos que ingrese esta discrepancia entre el título y los planos, en el primer acto lo que vamos a generar pues es una inexactitud, porque hay que tener en cuenta que lo que va a ingresar al registro en una inmatriculación, al ser el primer documento, debe existir coherencia. Eso es por un lado. Otro lado es que si hay conflicto entre un título de propiedad y unos planos, desde un punto de vista debería prevalecer el título de propiedad y no tanto los planos. Sin embargo, según el Tribunal Registral, en el precedente de resonancia obligatoria, señala que van a prevalecer los datos de los planos y se van a aplicar las tolerancias, pero sin los rangos. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta. Otro aspecto que hay que tener en cuenta son también la inmatriculación de los terrenos ganados al mar. ¿Quién va a realizar la inmatriculación de los terrenos ganados al mar? Lo va a realizar la SBN. La SBN va a realizar la inmatriculación de terrenos ganados al mar. ¿Cuál es la base legal para esto? Tenemos que ver la ley de recursos hídricos. La ley de recursos hídricos nos habla de bienes asociados al agua. En los bienes asociados al agua están también los terrenos ganados al mar. Eso quiere decir que los terrenos ganados al mar, sea en forma natural o en forma artificial, ¿a quién pertenecen? Al Estado. En tal sentido, si esos terrenos ganados al mar pertenecen al Estado, ¿a quién corresponde solicitar su inmatriculación? A la SBN. Ahora, pero la SBN puede disponer la inmatriculación así nada más de todos los terrenos ganados al mar. No, se debe respetar lo que es la zona de dominio restringido. Imaginemos que esta es la línea de alta marea y se debe considerar la zona de dominio restringido.
¿Quién va a fijar la línea de alta marea? Es el DICAPI. El DICAPI, la Dirección de Capitanías, es el órgano que se va a encargar de fijar la línea de alta marea. ¿Corresponde a la municipalidad de fijar la línea de alta marea? No, corresponde a la Dirección de Capitanías por ser el ente técnico correspondiente. ¿Qué otro aspecto hay que tener en cuenta en la inmatriculación? Otro aspecto que hay que revisar en la inmatriculación es lo relativo a la renuncia de área. Veamos. Entonces vamos a poner ahora inmatriculación y renuncia de área. Inmatriculación y renuncia de área. Imaginemos que tengo un título de propiedad sustentado en un plano y el área en materia de inmatriculación es de 1500 metros cuadrados. Mandamos el título al registro y nos dice que el área de acá, que son de 500 metros cuadrados, ya está registrado. Entonces, ya no debería proceder con la inmatriculación porque el terreno es de 1500 metros cuadrados y 500 metros cuadrados ya está registrado, ya está inmatriculado. Entonces, ¿qué ha señalado el Tribunal Registral? Que se puede renunciar al área. Esa renuncia de área se hace para efectos de la inmatriculación. Pero esta renuncia de área en realidad es una renuncia al derecho de propiedad. Renuncia al derecho de propiedad. ¿Con qué se va a realizar esta renuncia de área? En mérito de una escritura pública. Entonces, ¿se pidió la renuncia diaria aquí? No. Se pidió una inmatriculación. El título en sí es una inmatriculación. ¿Por qué se está haciendo la renuncia diaria? Porque cuando se ha derivado el título área de catastro, se ha indicado que esta área de 500 metros está registrado. Por lo tanto, no procede la inmatriculación de los 1500 metros. ¿Qué hace el usuario? El usuario dice, ya, como 500 metros es lo que está inscrito, yo solamente quiero que se inmatricule ya no 1500, sino solamente 1000 metros. Pero ¿cómo voy a deshacerme, entre comillas, de estos 500 metros? Con la llamada renuncia de área. Estoy renunciando 500 metros y esos 1000 metros sí se pueden inmatricular. ¿Y cómo lo voy a realizar? Con una escritura pública de renuncia de área. Desde el punto de vista, la renuncia de área, al no estar recogido en el Código Civil, no sería un mecanismo adecuado. Recordemos que el Código Civil reconoce las formas de extinción del derecho de propiedad: la expropiación, el abandono, la transferencia, destrucción del bien, pero no reconoce la renuncia de derecho de área. Por lo tanto, considero que se debería examinar el precedente de observancia obligatoria con relación a la renuncia de área. Entonces, ese es otro aspecto que hay que tener en cuenta en la inmatriculación. También hemos estado hablando acerca de la inmatriculación y los planos que deben presentarse en la inmatriculación.
hemos indicado que los planos tienen que estar en coordenadas UTM. Hemos dicho que esos planos tienen que estar georreferenciados en la medida que se pueda ubicar al predio, identificar al predio de la mejor manera. Recordemos que las primeras inscripciones de dominio, las primeras inmatriculaciones, se hacían pues sin documentación gráfica. ¿Qué generó ello? Ha generado pues la existencia de superposiciones. Aquellas inscripciones que se han realizado sin planos han generado que muchas inscripciones se hayan realizado y que realmente no se pueda saber si el predio está o no comprendiendo otros predios, ¿no? Porque al hacer una descripción literal es un poco complicado ello, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una especie de reflexión. ¿Cómo podemos sanear esos predios? Aquellas inscripciones antiguas que no tienen planos, no tienen sustento gráfico, no tienen base gráfica, ¿cómo es que se puede generar un procedimiento de incorporación de plano? Es decir, no se incorporó el plano no porque se haya perdido en el registro, no se incorporó el plano simplemente porque no era un requisito presentarlo. Entonces, el Reglamento General de los Registros Públicos ha previsto la rectificación de los asientos registrales, pero no ha previsto la rectificación de los títulos archivados. No ha previsto tampoco un procedimiento de incorporación de planos. Lo que regula el Reglamento General de los Registros Públicos es la reconstrucción de títulos archivados. Es decir, si un título archivado tenía un plano y se extravía el plano, entonces el Reglamento General nos dice cómo vamos a hacer la reconstrucción. Pero en este caso, de esas inscripciones antiguas que no eran requisito la presentación de planos, no se ha previsto esa situación. Entonces yo considero que debería existir una norma, ¿no?, en el cual se indique un procedimiento de incorporación de plano. ¿Cómo es que un usuario pudiera incorporar planos si su inscripción, si sus títulos archivados no tienen planos? Bueno, para ello pudiera buscarse si esos planos están o no en las municipalidades, ¿no? Entonces, en mérito a unos planos que están en las municipalidades, se puede tratar de sanear. O otra forma sería que el mismo propietario y el Estado debería dar un estímulo para que el mismo propietario pueda efectuar un levantamiento de plano. O si no, el Estado de oficio, con consentimiento del titular registral, hacer un procedimiento de levantamiento de plano y esa información, esos planos, que se ingresen al antecedente registral y que exista un asiento en el cual se indique que esta inscripción antigua, que el título archivado no tenía planos, ahora ya cuenta con planos. Eso va a permitir eliminar o evitar las duplicidades partidas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que las primeras inmatriculaciones que se han realizado en el registro de propiedad inmueble, que es de 1888, han sido pues descripciones literales, ¿no?, que no han tenido planos. Entonces, retomando, con el tema de la inmatriculación, hemos indicado que en la inmatriculación tenemos títulos con antigüedad de 5 años y títulos sin antigüedad de 5 años. Hemos hablado de la escritura pública como un título que va
permitir la inmatriculación cuando cuente con esa antigüedad. Y hemos dicho que eso está contemplado en el artículo 20 y 18 del Código Civil. Y hemos señalado que este proceso, el 2018, no ha estipulado un procedimiento de publicidad como sí lo tiene, por ejemplo, la ley hipotecaria española. Entonces, ¿cuál es el defecto del 2018 del Código Civil? El defecto es que no permite, pues, una adecuada publicidad del procedimiento. Es por ello que con el 1209, el decreto legislativo 1209, y que será materia de análisis en el último módulo, también lo que es la tolerancia en las inmatriculaciones, la inmatriculación de terrenos ganados al mar. Entonces, en este decreto legislativo 1209, que a la fecha todavía no sale su reglamento, se está permitiendo establecer un procedimiento en el cual va a intervenir no las municipalidades, sino un verificador catastral. ¿Quién es un verificador catastral? Es un profesional, un ingeniero, también puede ser arquitecto, y ellos van a tener que hacer una labor técnica, pero también jurídica. Van a tener que efectuar una labor de notificación. Entonces, con el 1209 va a haber todo un procedimiento para hacer esta inmatriculación. Ahora, el 1209 tiene como novedad que va a haber etapas en la inmatriculación, algo que no tiene el 2018. Con el 1209 vamos a tener una etapa de anotación preventiva y la etapa de inscripción definitiva. Pero además se va a contemplar lo que es la oposición. ¿Qué otro dato más? Figura el verificador catastral. ¿Qué otro dato más relevante en este procedimiento? Que va a tener garantías y va a haber responsabilidades del verificador catastral, que va a efectuar la documentación gráfica para la inmatriculación. Esperamos que pronto salga el reglamento del 1209 y ahí se precise, por ejemplo, lo relativo a la posesión. Si ustedes se dan cuenta, revisan el 2018 del Código Civil, no se hace referencia para nada a lo que es la posesión del inmueble. La posesión no es un elemento señalado en el artículo 2018 del Código Civil. No se hace referencia a la posesión. Sin embargo, en el decreto legislativo 1209, la posesión juega un rol muy importante. La posesión juega un rol muy importante en la medida que se va a tener que acreditar esa posesión. Entonces, vamos a ver cómo el 1209 pretende implementar un procedimiento que dé mayores garantías, que dé publicidad, porque va a tener que haber notificaciones, y además el 1209 pretende considerar lo que es la inmatriculación, pero diseñando todo un procedimiento, ¿no? Un procedimiento en el cual va a haber responsabilidades. Eso es lo que vamos a ver más adelante cuando analicemos el decreto legislativo 1209. Y vamos a tener en cuenta ahí la importancia que tiene la inmatriculación. Ahora, ya para finalizar con este módulo, miren ustedes quiénes son los sujetos que están interviniendo en la inmatriculación. Vamos a tener
la figura del notario, la figura del juez, y pronto va a intervenir la figura del verificador catastral. Pregunta: ¿actualmente interviene el verificador común? Sí interviene. Según el precedente de la solvencia obligatoria, en los títulos supletorios y en la prescripción adquisitiva de dominio, los planos pueden ser visados por un verificador. Entonces, actualmente también interviene. ¿Quién más interviene? Las municipalidades, cuando visan planos. Entonces, este módulo estamos culminando en dicha forma, viendo pues los sujetos que van a intervenir en una inmatriculación. Hemos visto el notario, sea en los títulos supletorios, como la prescripción de dominio, el juez, tanto para predios urbanos como predios rurales, el verificador catastral, esto será con el 1209, el verificador común, en lo que es visación de planos, y también interviene, por ejemplo, la SBN. ¿Puede intervenir cualquier otra entidad estatal? Por supuesto, por ejemplo con el 130/2001. También interviene COFOPRI. También los gobiernos regionales. Entonces recordemos cuál es el objetivo de la inmatriculación. La inmatriculación es el primer acto por el cual un predio va a acceder al registro. Entonces es importante que en la inmatriculación, la intervención del área de catastro, porque el área de catastro nos va a decir si un título está o no inmatriculado, y si catastro no puede determinar si el predio está o no inmatriculado, si el mismo reglamento y creación de registro de predios debe procederse con su inmatriculación. Eso es por un lado. Otro lado que hay que tener en cuenta, otro aspecto que hay que considerar, es que la identificación del predio va a ser muy importante. Si va a ser un predio rural, tendrá su propia identificación. Utilizará el centroide, estarán en hectáreas. En cambio, si hablamos de un predio urbano, su identificación será diferente. Hablaremos de linderos por el frente, por el fondo, izquierda, derecha. Entonces, si es que la inmatriculación es el primer acto por el cual un predio accede al registro, considero que se le deben brindar todas las garantías necesarias, verificando el tema de la autenticidad del documento y también considerando pues la importancia que tienen los sujetos que intervienen, ¿no? Así también vamos a tener que considerar ya en los próximos módulos la inmatriculación de los terrenos ganados al mar, la importancia que tiene las tolerancias catastrales registrales, así como también el análisis del decreto legislativo 1209 para la inmatriculación. Entonces, nos vamos a quedar acá hoy día, ¿no? Vamos a terminar este módulo para luego ya pasar al siguiente módulo. Muchas gracias.